agradezco que exista gente que literal se dedica a tratar de demostrar la falsedad, bueno, lo que ellos creen que es la falsedad de la iglesia y la falsedad del libro mormón, porque eso nos ha obligado a hacer las cosas de manera más profesional. En la escuela mexicana es muy común de que bueno, latinoamericana, van a una zona arqueológica, que es lo que decíamos, ven un hoyo empedrado y dicen, es una pila bautismal, wow, la iglesia es verdadera, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a Viajes FM. Y esta semana vamos a tener una entrevista muy interesante con el hermano Ignacio. Vamos a hablar un poquito en cuanto a su experiencia en la iglesia, cómo conoció el Evangelio y un poco en cuanto a las cosas que él ha podido estudiar, en especial en cuanto al mundo antiguo y el libro de Mormón. Pero demos la bienvenida al hermano Ignacio. Bienvenido y gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias a ti, Gustavo, por la invitación, la verdad es que es un honor, gracias. Y para los nuestros oyentes o los que nos vean que no le conozcan mucho, ¿podría contarnos un poquito de quién es usted y de lo que hace? Claro que sí, pues, no sé, soy miembro de la iglesia desde los 17 años, más o menos, tengo ahora 45, y mi historia es un poquito extraña porque cuando yo me bauticé, para ser muy honesto, yo me bauticé para poder pagar menos colegiatura en el benemérito. La realidad es que yo no creía en la iglesia cuando me bauticé, pero bueno, el proceso de cada uno con respecto al evangelio es muy distinto. El tema es que estando ahí en el benemérito y en las clases de instituto, pues me empecé a formar algunas preguntas que me llevaron a otras preguntas y al final a la pregunta importante que era preguntarle a Dios si esto era verdadero y bueno, recibí una respuesta. 6 meses después, 7 meses después de mi conversión, serví una misión en la península de Yucatán y específicamente yo creo que esta misión en este lugar en la península fue como que preparatorio para todo lo que hago ahora, que hoy me dedico en una gran parte al turismo, a viajar por las zonas arqueológicas de este país, de Honduras y de Guatemala. Y bueno, digo, soy miembro de la iglesia desde entonces, regresé a la misión, un año después me casé, tengo dos hijos, mi hijo mayor actualmente está sirviendo una misión en Ecuador, en Quito, lleva 7 meses por allá, y digo, básicamente eso es un poquito de mi historia. Muchas gracias, hermano Ignacio, por compartirlo. Y, y es curioso, ¿no? De cómo conocemos el Evangelio. A veces son por razones correctas, a veces por conveniencia, pero es curioso que al final el proceso que uno lleva para el testimonio es el mismo, ¿no? De orar y Claro, leer. Y claro. como comenta, ¿no? Usted ha tenido oportunidad de tanto servir en la península de Yucatán como ahorita, parte de su trabajo, estar en diferentes zonas arqueológicas. ¿Usted desde cuándo comenzó como ese interés, como por el mundo antiguo? Fíjate que yo cuando estaba en la secundaria, más o menos, no sé, unos 14 15 años, mi papá, me acuerdo que mi papá era un hombre, él trabajaba en ferrocarriles, pero él era un hombre muy práctico. Y me acuerdo que el primer día que yo entré a la secundaria, te voy a contar el cuento largo para que entiendan un poquito. Este, Él me dijo, yo te voy a acompañar a la secundaria 3 días, te voy a llevar y te voy a enseñar tres rutas diferentes y tú vas a decidir ya por tu cuenta cuál te conviene más. Me dijo, yo te voy a dar un presupuesto para tus pasajes todos los días. Tú vas a saber qué vas a hacer. Entonces, me acuerdo que la primera ruta era la más rápida, pero era tomar un camión y una micro, una combi en ese tiempo. Y esa me llevaba muy rápido. La otra era tomar un solo camión, pero ese se tardaba mucho y era más barato. Y la última era la de caminar, todo directo, era un camino recto, más o menos eran como unos 8 kilómetros de distancia. Y me dijo, este es tu presupuesto, tú sabes lo que haces. Obviamente, si yo tomaba los dos autobuses, me quedaba muy poco para comprarme algo en la secundaria. Te cuento todo esto porque obviamente yo decidí caminar todos los días para quedarme con más presupuesto. Eso obligaba a que me levantara mucho más temprano, pero me gustaba caminar esos 8 kilómetros en la mañana, porque obviamente iba yo pensando en tantas cosas. En ese tiempo yo no era miembro de la iglesia, yo ni siquiera sabía nada de la iglesia.
Y donde yo vivo, en la Ciudad de México, está muy cerca la estación intermodal Pantaco, que es de ferrocarriles. Mi papá trabajaba para ferrocarriles en ese tiempo. Entonces nosotros teníamos, bueno, para yo ir a la secundaria tenía que atravesar enfrente de esta aduana. Y ahí hace muchos años había una locomotora que tenían como monumento. Y por alguna razón era como que el punto de encuentro para personas que iban de viaje. Entonces yo recuerdo que en una mañana iba muy pensativo, obviamente, en muchas cosas, y recuerdo haber visto un autobús de esos tiempos, un autobús Dina, plateado, y había mucha gente ahí en ese autobús acomodándose, subiéndose, bajando maletas, acomodando algunas cosas, pero por razones que no entendía en ese momento y ahora entiendo, sentí una tremenda necesidad de ir a preguntar qué estaban haciendo. No sé por qué me dio demasiada curiosidad. Y me acuerdo que me paré ahí en medio de toda la gente mientras estaban todos muy felices, porque me generaba curiosidad esa felicidad. Una señora se acercó a mí y me dijo, pues obviamente me vio con uniforme, me dijo, este no pertenece a estas familias, y me preguntó, oye, ¿necesitas algo? ¿Qué haces aquí? Y dije, pues no, yo aquí nada más de chismoso quiero ver por qué están tan felices, qué van a hacer, ¿no? ¿A dónde van? Y ella dijo algo que, te digo, en ese momento no lo entendía, ahora lo entiendo muy bien, pero me dijo algo que hirvió mi corazón. Me dijo, mira, nosotros somos un grupo de amigos y familiares que decidimos juntar dinero y nos vamos a hacer un viaje de aquí hasta Cancún, visitando todas las zonas arqueológicas posibles, porque nos encanta esas cosas. En ese momento, Gustavo, ardió mi corazón como después, muchas veces más en la iglesia, pero en ese momento no sabía qué era, pero sentí un deseo brutal, tremendo, de yo hacer lo mismo. Entonces me acuerdo que yo ahí dije, eso está muy padre, cuando yo sea grande y tenga amigos y familiares, voy a hacer lo mismo, voy a juntar amigos que paguen y yo me voy gratis y me voy a conocer todas las zonas arqueológicas posibles. Creo que ese fue como que la semilla, el inicio de ese deseo de conocer nada más. Posteriormente, ya como miembro de la iglesia, esta situación de los lamanitas, de saber que estuvieron aquí posiblemente relacionados con las culturas de las que ahora son nuestros antepasados, me generaba muchísimo orgullo. Antes de conocer la iglesia, a mí me hacían mucho bullying por ser moreno en la escuela, por niños que eran ligeramente más claros que yo, pero igual de morenos, ¿no? Y me generaba un poquito como que no sé, de estrés. Pero cuando conocí la iglesia y conocí el libro de Mormón, cambió todo. De hecho, me dio mucho más orgullo verme como me veo. Y empecé a generar eso. Obviamente, cuando a mí me dan el llamamiento de servir en Yucatán, yo sabía lo que esto representaba. O sea, ahora lo sé, en ese tiempo no lo sabía, pero el 30% de las zonas arqueológicas del país están en la península. Entonces, híjole, para mí era magnífico. Por coincidencia, y esto es muy interesante, los presidentes de misión en ese tiempo, a las zonas que bautizaban más, les daban permiso de visitar una zona arqueológica por mes. Y por coincidencia, casualidad, no sé, siempre me tocó estar en las zonas que más bautizaba. Entonces, literal, cada mes de mi misión pude visitar una zona arqueológica. Y obviamente ahí se generó mucho, mucho el interés de conocer. En ese tiempo no me interesaba ni tenía idea, ni quería saber si había una conexión o no, solo era el interés de conocer mi cultura. Obviamente, tú sabes que uno en la misión no puede leer publicaciones que no sean de la iglesia, y yo lo que hacía era coleccionar revistas, libros, publicaciones de arqueología y las guardaba. Nunca las abría, las guardaba en mi maleta porque sabía que algún día al regresar, pues ya lo podía hacer. Como dato curioso, no sé si tú recuerdas cuando uno sirve la misión y sirve con americanos, pues ellos traen mejores corbatas, mejores ropas, zapatos. Y cuando uno está terminando, muchos de los misioneros mexicanos empiezan a hacer tratos para traerse parte de esa ropa y zapatos nuevos de regreso, ¿no? Yo no hice esto, yo lo que hice fue deshacerme de toda mi ropa y yo literal me vine con libros y revistas. O sea, mi maleta traía 90% de libros, revistas y publicaciones de antropología, de arqueología, y nada más dos pares de todo. Entonces, siempre fue como que mucho mi interés. Una vez regresando a la misión, lo empecé a hacer como hobby. Era realmente solo hobby, intentar encontrar alguna conexión, alguna cercanía. Empecé a leer, estudiar teorías, formas, muchos detalles.
Y después alguien me dijo, oye, uno de mis familiares en el barrio en el que estábamos me dijo, oye, con todo lo que estás estudiando, ¿no has pensado dar una charla en el barrio? Dije, pues no veo como por qué. Platicando con el obispo, mi familiar lo convenció de que me convenciera a mí de dar una pequeña charla. Y fue bien interesante porque hoy veo esa presentación, la guardo con mucho cariño, es una presentación de 10 diapositivas, pero a la gente le fascinó y le encantó y de ahí fueron como pidiéndome hacer más. Pero hoy yo regreso a esa presentación, Gustavo, y dije pura tontería. O sea, esa presentación no, vaya, son detalles muy sencillos y ¿Era bueno, ahí de la guardo. conexiones o era como de la cultura maya No, o de conexiones, de conexiones? posibles Ah, ok. conexiones. Pero en ese tiempo era muy como de, miren, esto es así, aquí hay una pila bautismal, oh, sí, está conectada a la iglesia, vean, ¿no? O sea, no había mucho estudio científico, honestamente. Era más conectar lo que veían mis ojos con lo que creía y ya, pero no había un estudio científico como tal. Obviamente con el paso del tiempo voy conociendo a hermanos muy profesionales, miembros de la Iglesia de Estados Unidos que no hacen esto por hobby, o sea, realmente lo hacen de manera profesional y digamos que empiezo a estudiar la escuela americana, o sea, la forma de estudio de los americanos no tiene nada que ver con la forma de estudio de los mexicanos, es muy profesional, no se basan en deseos, en ideas, en pensamientos, se van al estricto estudio científico, ¿no? Y lo hacen muy bien. Entonces, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar mucho con ellos, ya dedicándome a la parte turística, a la parte de viajes, y aprendí demasiado de ellos, pero ahí como que empezó a explotar mis formas, o sea, las formas de hacerlo es muy distinto, entonces empecé a investigarlo yo ya de una manera muy profesional, te estoy hablando ya de temas científicos reales y ahí es donde explota todo. O sea, encuentro cosas que nunca me imaginé, empiezo a compartirlas con ellos mismos, con algunas personas que inclusive trabajan para o trabajaban para farms, personas que se sorprendían de lo que yo iba platicando con ellos y decían, oye, esto no lo había visto. Obviamente me enseñaron muchas cosas y me dijeron, no, esto que estás diciendo está mal, pero me dijeron, esto que me estás enseñando aquí tiene mucho sentido. Y para hacer el cuento largo, digo, el corto largo, al final, pues ya hoy es otra cosa. O sea, hoy te puedo decir que sí hago un estudio mucho más profesional, no me guío por la vista, no me guío por el deseo, sino por la ciencia como tal, que en realidad la arqueología y la antropología son ciencias muy interpretativas, o sea, no ciencias exactas, pero trato de hacerlo lo más profesional posible. Entiendo, hermano. Y sí, me ha pasado igual lo mismo que comenta, ¿no? De a veces cuando nos íbamos por lo visual, podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Y por ejemplo, de igual forma, a mí en seminario, en algún punto recuerdo que alguien dijo algo de pilas bautismales, ¿no? En zonas arqueológicas y también, por ejemplo, ¿no? Muy famosa la Estela 5, lo que Mm. se puede ver ahí, ¿no? Y eh, he visto videos, estudios y usted también en los que comenta de una posible interpretación diferente, ¿no? Que tal vez no necesariamente lo conecte. Y entonces, en el caso de encontrar paralelismos entre la arqueología y el libro de Mormón, eh, puede entonces, como la crítica es mucho eso, ¿no? De que las únicas evidencias son visuales, pero ya como usted comenta conciencia y así, ya pierde la credibilidad. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cree de que es verdad, que no, más o menos? Fíjate que en un inicio sí fue así, ¿eh? Mira, algo de lo que nosotros debemos agradecer infinitamente es los detractores. Yo la verdad te puedo decir, hoy en día agradezco que existan detractores, agradezco que exista gente que literal se dedica a tratar de demostrar la falsedad, bueno, lo que ellos creen que es la falsedad de la iglesia y la falsedad del libro mormón, porque eso nos ha obligado a hacer las cosas de manera más profesional. Te pongo dos ejemplos. En la escuela mexicana es muy común de que
bueno, latinoamericana, van a una zona arqueológica, que es lo que decíamos, ven un hoyo empedrado y dicen, es una pila bautismal, wow, la iglesia es verdadera, ¿no? Cuando recordemos que nosotros hoy nos bautizamos en pilas es por simple logística. Podríamos hacerlo en un río, en un lago, el mismo Jesucristo lo hizo en un río. Entonces, las pilas como tal no es un elemento físico demostrativo de veracidad, o sea, del encontrar esas posibles pilas en zonas arqueológicas, no significa que los mesoamericanos se bautizaban en el sentido estricto cristiano que hoy conocemos. Había ceremonias de lavamientos físicos que no, en realidad no tienen nada que ver con nuestras ceremonias, pero nada que ver, ¿no? Otra cosa que fue así que pasó, no sé si tú conoces una estela de Copán, donde se ve a un jerarca con un tocado que parece en la cabeza de un elefante. No sé si la ubicas, si no, bueno, la puedes buscar, está ahí. Por mucho tiempo ahí dijeron, bueno, mira, los mayas tenían elefantes, ¿no? Los miembros de la iglesia que vieron eso solo de vista lo sacaron y por muchos años se mencionaba eso y se mostraba como una veracidad del libro mormón. Sin embargo, después los arqueólogos no miembros de la iglesia demostraron que en realidad era la trompa de una guacamaya, que nada que ver con el elefante, ¿no? Entonces, esto sirvió mucho como para denigrar y humillar a la iglesia o pues, a la gente que estaba metida en esto, ¿no? Entonces, creo que eso nos enseñó a muchos a tomar las cosas más serenas y, y no así. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Sí creo que hay un estudio mucho más profesional, más detallado, y sí te podría decir que hay. A mí no me gusta hablar de evidencias. Te voy a decir por qué no me gusta hablar de evidencias, porque yo no soy arqueólogo. Yo no soy antropólogo, yo soy historiador. Y hace muchos años, cuando se investigaba el Pentateuco, se encontraba en el Pentateuco muchas coincidencias, más bien muchas similitudes con la cultura egipcia. Entonces, se mencionaba, los científicos demostraban que encontraban una relación de la cultura egipcia en el Pentateuco, es decir, que de alguna manera el Pentateuco había sido escrito en base lingüística egipcia, lo cual para la mayoría de los israelitas o hebreos o cristianos de este tiempo, pues les parecía eso ofensivo. Entonces, un investigador decidió dejarle de llamar evidencias y dijo, bueno, vamos a llamarle coincidencias. Las coincidencias son más fáciles de aceptar. Y yo empecé a utilizar el mismo ejemplo, utilizo la palabra coincidencia. ¿Por qué? Porque no son hechos, no son, yo te podría decir en algunos, la mayoría de los casos que te voy a mencionar, no son prueba científica, pero muestran una plausibilidad, una coincidencia. El tema es cuando ya encuentras 300, en mi caso, que yo llevo más de 300 coincidencias, o cuando encuentras 1000 junto con las de los americanos y nos vamos hasta casi 2000 coincidencias entre Mesoamérica y el libro mormón, pues ya no parecen tantas coincidencias, ¿no? Las seguimos mencionando como coincidencias para no ofender susceptibilidades, pero realmente como evidencia son muy pocas. Sí las hay, te podría decir que las cuento con mi mano, con los dedos de mi mano, y son suficientes, ¿eh? 5 evidencias son suficientes arqueológicas, pero no hay tantas evidencias como tal. Son simples estudios, coincidencias, ideas, paralelismos, como bien lo mencionabas, pero yo lo dejaría ahí. Oh, interesante. Y, por ejemplo, ¿no? Comenta que han logrado como mil y cacho coincidencias y ciertas evidencias. Eh, ¿Con algún ejemplo podría mostrarnos como, por ejemplo, cuál sería una coincidencia, cuál es una evidencia y por qué son distintas? Claro. Mira, por ejemplo, una evidencia que ya tú la conoces porque vi en tu canal que hablaste de ello, el lugar conocido como Nahum, en el Medio Oriente, eso es una evidencia. O sea, existe, está un altar con la palabra Nahum, en un lugar que concuerda exactamente en la distancia y en el lugar que menciona el libro de Mormón. En el lugar correcto, en el tiempo correcto, el nombre correcto. Vaya, eso es una evidencia arqueológica. Y no, por más que debatas como detractor, porque hay muchos que dicen, no, es que la palabra se tradujo mal. No, o sea, señores, es una evidencia. ¿Les gusta o no es una evidencia?
¿Es una sola? Sí, pero es contundente. Una sola demuestra la evidencia del recorrido de Ley y de Nefi. Ya con eso, automáticamente el resto del libro de Mormón está comprobado. No importa qué parte de América fue. Si esa parte es real, todo lo demás es real, ¿no? Pero bueno, esa sería una evidencia, está clara, está comprobada arqueológicamente, entonces no hay tema como tal. Ahora, una coincidencia, y aquí quiero tomar una parte muy importante. La mayoría de los detractores te dicen, es que no hay una sola ciudad en América encontrada que tenga el nombre de algunas de las ciudades nefitas o lamanitas. Eso no existe. Por ejemplo, en el Medio Oriente sí, ¿no? Con las demás ciudades de la Biblia. Y hay un solo elemento que lo demuestra todo y esa fue la razón de por qué se pudo encontrar Nahum. En el Medio Oriente existe todavía, por lo menos, hay más, pero por lo menos una ciudad que desde el tiempo de antes de Cristo sigue ahí hasta el día de hoy, se sigue llamando igual y no ha cambiado absolutamente nada en su estructura de tamaño, en la parte céntrica histórica, ¿no? Que es Jerusalén. Cuando tú tienes un punto de referencia, es mucho más fácil empezar a buscar porque la Biblia dice, oye, que si al este, hacia 14 días, Daniel hizo esto, o sea, y empiezas a trazar de acuerdo a lo que te dice la lectura, por lo menos desde un punto de referencia que es Jerusalén. No ha cambiado, o sea, en miles de años sigue ahí la ciudad. En América no funciona así. Las ciudades no se llaman igual, ni siquiera están ahí. El mejor ejemplo es la Ciudad de México. Hoy Tenochtitlan no existe, no está aquí, o sea, son vestigios nada más arqueológicos, pero no están ahí. O sea, ciudades como hoy Palenque, por ejemplo, hoy se llama Palenque porque quien la encontró rodeada de una palizada, de una cerca de palos, y pues lo llamó Palenque, cuando en realidad su nombre original se cree haya sido La Camjá. La Camjá significa agua grande, mucha agua o abundancia. Entonces, todos esos cambios, esas estructuras, o sea, hoy en día no tenemos una sola ciudad en América que nos sirva de referencia. Mientras no sea así, es muy difícil encontrar una evidencia como tal. No es imposible, pero obviamente va a llevar más tiempo, o sea, va a llevar mucho más tiempo. Segundo tema importante, América cuenta con algo que el Medio Oriente no cuenta y es una jungla vasta y con mucha humedad. Esto dificulta todavía más el estudio y la investigación arqueológica hasta que llegó LIDAR, el LIDAR Detection and Raging. Eso hizo un cambio, pero aún así estamos lejos de ingresar a esas junglas a encontrar todo esto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una evidencia y una coincidencia. Una coincidencia mientras parece ser, se parece, su paralelismo tiene sentido, son similares, pero aún no se puede considerar una evidencia porque no hay una estructura científica donde todos lo acepten, como en el caso de Nahum. Oh, entiendo. Gracias por compartirlo. Y por ejemplo, ahorita que hemos estado hablando un poquito en cuanto a lo que se conoce de Mesoamérica, en cuanto al Libro de Mormón y gente que estudia posibles conexiones en el continente, pues han venido con diferentes modelos, ¿no? Algunos presentan el modelo de que pudo haber pasado cerca de los lagos grandes de Estados Unidos, ¿no? Como al norte, Canadá, más o menos por ahí. He Ujú. escuchado a gente que incluso dice Baja California, no sé muy Sí, bien ya sé, por qué, pero ya sé. y también pues este que es el como modelo de Centroamérica. En su opinión personal, ¿qué hace que este modelo sea el que tenga más posibilidad para usted? Algo que se me pasó antes de comenzar a hablar de este tema es explicar un poco de qué se cree de la geografía del Libro de Mormón. El Libro de Mormón en sí solo describe que hay una tierra del sur en donde suceden todos los eventos del Libro de Mormón. Después de eso, para el norte, hay una lengua de tierra delgada que comenta que toma como un par de días cruzar a pie. Y después está una tierra del norte. Esta tierra del norte nunca se visita, excepto casi al final del libro. Entonces, cuando alguien busca posibles lugares donde pudo haber sucedido el libro de Mormón, busca una tierra del sur, una lengua técnicamente delgada, que tome un par de días cruzar, y una tierra del norte.
y de la cual no hay demasiada información. Entonces, si ves norte, conexión, sur, más o menos eso es lo que ven. Algunos piensan que eso conecta con los lagos de Canadá, unos conectan eso con Guatemala y México, otros conectan eso con Panamá y Sudamérica, y ya incluso hay gente que conecta todo el continente. Entonces, basado en eso, ahora sí hablamos de este tema. Fíjate que en las preguntas que me enviaste no venía esta pregunta, pero esperaba que me la hicieras, porque es el tema que más me gusta hablar. Creo que existe desafortunadamente, un falso orgullo, como naciones. Es decir, los mexicanos, obvio, vamos a apoyar la teoría donde nos involucre a nosotros, ¿no? Los americanos, pues a la que involucre a Estados Unidos. Centro y Sudamérica, como Perú, Bolivia, pues obviamente ellos quieren que se haya, ¿no? Y esta teoría de Baja California, a mí digo, sin ser ofensivo ni nada, porque respeto el trabajo del hermano que lo hizo, creo que hay un elemento de interés personal al forzar la geografía a un lugar donde yo vivo, donde yo serví la misión, donde yo amo a esas personas. Y se olvida completamente que independientemente de donde se haya escrito el libro Mormón, en donde se haya las tierras del libro Mormón, eso no afecta en nada. Es decir, si se haya hecho en Centroamérica, en el caso de Perú, Bolivia, eso no los hace mejores y a nosotros peores miembros de la iglesia. Si se hizo en Estados Unidos, eso no los hace a ellos mejores y peores a nosotros, y así sucesivamente. Esto es independientemente. La única razón de por qué conocer la geografía beneficia es para entender algunas de las cosas que pasaron en el libro Mormón que no tienen sentido. Y ahí voy a responder esta y otra pregunta que me hice hace rato. Cuando tú hablas sobre coincidencias, o cuando yo hablo sobre coincidencias, hay muchas historias en el libro Mormón que, si tú pones atención, Gustavo, la historia no tiene sentido. En realidad no tiene ningún sentido, a menos que la pongas en un contexto cultural adecuado. Te voy a poner un ejemplo, que no sé si alguna vez lo escuchaste de mí, pero siempre utilizo este ejemplo. A lo mejor es un poquito brusco, pero me gusta hacerlo así. Vamos a suponer que tú te dediques a una actividad delictiva, piensa la que tú quieras, y esa actividad delictiva te ha hecho ganar, un ejemplo, $1 millón en papel. Tú tienes ese $1 millón en papel en tu casa, ahí guardados en tu habitación, debajo del colchón. Y entonces llegan los misioneros, te predican, reconoces el evangelio, aceptas la iglesia, aceptas que es verdadera, te arrepientes y te das cuenta que esos billetes, que ese dinero que tienes ahí está manchado por la sangre de los inocentes, porque ha ocasionado la muerte de muchas personas por esta actividad delictiva. No lo puedes gastar, no lo puedes regalar, porque a la gente que se la regales inclusive una beneficencia la va a utilizar, la va a gastar, y está manchado ese dinero, hablando espiritualmente. Si ese dinero ya no sirve de nada, si ese papel moneda no tiene sentido, yo te preguntaría, ¿qué es lo más lógico hacer con ese $1 millón en papel? Quemarlo. Quemarlo, quemarlo, sí, eso es lo más lógico hacer. El 90% de los miembros de la iglesia, cuando les hago esta pregunta, me dicen enterrarlo. ¿Por qué? Porque tienen un precedente. Ahora, yo te pregunto, Gustavo, ¿no hubiera sido mejor o más lógico para los antinefileitas destruir sus armas en vez de enterrarlas? Sí, sí tiene más El hecho sentido. de, el hecho de que ellos las hayan enterrado no tiene ningún sentido, porque si tú entierras ese dinero ahorita y tú lo entierras, no lo quemas, es como si estuvieras diciendo, ahí lo dejo por si acaso, ¿no? ¿Qué pasa si tú te arrepientes y todo, pero tienes hijos y uno de tus hijos se enferma gravemente y lo único que lo puede salvar es el dinero que tienes ahí guardado? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a sacar. Y eso es exactamente lo que pasa en el libro Mormón. Hay un punto donde los antinefilitas están tan preocupados por los asesinatos, por las guerras, donde los nefitas están cayendo, que están a punto de sacar las armas. Y ahí es donde yo siempre me pregunto, híjole, ¿no hubiera sido más fácil quemarlas? ¿Por qué enterrarlas? Bueno, ahí está el tema. Cuando tú pones esta historia fuera de un contexto cultural, como por ejemplo ahora en nuestras culturas, México, Estados Unidos, por lo que sea, la historia no tiene ningún sentido, ¿eh? Pero si la pones en un contexto cultural existente en el pasado, en el caso de Mesoamérica,
es increíble. ¿Por qué? Porque, mira, aquí de hecho lo tengo y te lo voy a enseñar porque quiero que vean que esto no es sacado de la manga, Gustavo. O sea, mira, ve este libro, ve el tamaño del libro. El libro se llama Mesoamérica, de Christian Duberger. Este hombre, o sea, ve el grosor. Este antropólogo escribe un libro específicamente de Mesoamérica, solamente de Mesoamérica, no escribe de nada más, no es miembro de la iglesia, obviamente. Y él lo que trata de expresar en este libro son esos elementos culturales que son únicos y específicos de Mesoamérica, que no tienen nada que ver con ninguna otra cultura. Y adivina qué, él explica aquí, de hecho aquí lo tengo hasta subrayado, ¿no? Dice ofrendas en la tierra. Específicamente él explica aquí que uno de los rasgos característicos de Mesoamérica es que las culturas mesoamericanas, a la hora de hacer un convenio o un pacto con un pueblo al cual se estaban sometiendo o a sus dioses de este pueblo al cual se estaban sometiendo, la manera culturalmente de crear ese pacto era hacer una ofrenda. Y dice una ofrenda que generalmente es enterrada. Y esta ofrenda tendría que tener productos que no necesariamente eran tesoros, es decir, no cosas que valieran mucho, pero que tuvieran un valor intrínseco para la persona. Es decir, si lo ponemos en el contexto de hoy, tendría igual valor una pelota de 5 pesos que un niño entrega en ofrenda, aunque sea su pelota favorita, porque le da un valor a esa pelota, a un, por ejemplo, a una BlackBerry de un hombre de negocios que la utiliza. Valor real, obviamente la BlackBerry contra la pelota, pero en el valor intrínseco que le da la persona, los dos tienen el mismo valor. Entonces, él menciona que esta gente de Mesoamérica enterraba los objetos de mayor valor como una manera de rendición, de decir, te estoy entregando lo que más valor tiene para mí y me estoy sometiendo a tus dioses. Y si tú pones esa parte de Mesoamérica en el contexto de esto del libro mormón, esta historia tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, porque los antinefileitas están haciendo un convenio ahora con la cultura nefita de someterse a su Dios. Y están haciendo un pacto y están enterrando. La pregunta que siempre hago es, ¿qué creen que sea lo más importante para un guerrero? Sus armas. Es lo que mayor valor tiene. Entonces, esta historia, que en nuestra actual situación cultural no tiene ningún sentido, la pones en Mesoamérica de acuerdo a lo que dice Christian Duberger y entonces tiene todo el sentido. Eso para mí es una coincidencia. No es una evidencia de que el libro no sea verdadero, hablando arqueológicamente, pero es una coincidencia que solo Mesoamérica tenga este tipo de ofrendas, que el contexto real de por qué se hacían las ofrendas concuerda exactamente con la historia de los antinefileitas, y concuerda todo exactamente, pero es solo una coincidencia. Perfecto, hermano. Muchas gracias por compartirlo. Y, y es curioso lo que comenta, en especial lo que usted ha hecho, de tener un enfoque un poco de evidencia y, bueno, de hacer la diferencia entre evidencia y coincidencia. Y, por ejemplo, usted comentaba de la organización de FARMS y hay diferentes organizaciones de miembros de la iglesia que se enfocan en tratar de hacer estudios más al respecto. Y mi pregunta para usted, tanto de gente que se involucra con esto, eh, tanto pertenece a una organización o lo hace individualmente, usted eh, tanto puede hablar de lo que piensa de ellos como en lo personal. ¿Cuál cree que es el propósito de los estudios que han hecho? ¿Considera que el propósito es algún día, no sé, encontrar Sarah Embla o algún día encontrar algo así más fuerte? ¿O solo entender mejor el texto? ¿Cuál es el propósito de los estudios? Sí, antes de contestar esta pregunta, termino porque creo que ahorita me estoy dando cuenta que no contesté completamente tu pregunta anterior con respecto a Mesoamérica, la teoría de Hartland, la de California, va conectada a esto que me estás preguntando. La razón de por qué Mesoamérica actualmente tiene mayor aceptación no es todo, o sea, te podría decir que un 12% de los investigadores, de los eruditos,
están muy apegados a la teoría de Harlan, que es la de Estados Unidos, Canadá, la de los lagos. Solo 1 o 2% está en el caso de Centroamérica. Hay particularmente un arqueólogo en Bolivia, Alejandro Caspri, por ahí, que tiene una investigación muy interesante y se enfoca mucho en el templo de Tiahuanaco. Y me encanta mucho, aunque no estoy como que, no acepto mucho en ese caso que sea esas las tierras como tal, y no lo hago porque yo soy mexicano, sino porque la verdad es que en un 68 o 70%, Mesoamérica el día de hoy es como que la más aceptada por muchos factores. Tiene muchísimos factores, o sea, tiene más de 280 factores de coincidencia o de paralelismo que no tiene ni Harlan ni tiene Centroamérica. Uno de los primeros y más importantes es la cantidad de construcciones. El libro de Mormón es muy específico, dice que toda la faz de la Tierra está cubierta de edificios. Bien lo hemos visto con la tecnología del LiDAR, no hay en otra parte de América que tenga más construcciones que Mesoamérica. Mesoamérica hasta el día de hoy es el única área cultural donde se ha encontrado un lenguaje escrito y abundantemente. El lenguaje escrito es necesario, en este caso para el libro mormón. Hoy se tiene una posible teoría de un lenguaje escrito en Perú, pero vaya, no se ha probado completamente y aunque se probara es solo una contra tantos que tenemos en Mesoamérica y así me podría referir a muchos factores. Ahora, volviendo a esta última pregunta que me haces, de que cuál es el factor, yo creo que el 90% de nosotros creemos que esto es solamente para entender el texto. En una de tus preguntas que me hacías, que me mandaste, es que me ibas a preguntar si yo pienso que esto es importante como para respaldar el Evangelio, en este caso la iglesia, y la respuesta es no. De hecho, ¿en qué lugar quedaría la arqueología, antropología y esto? ¿En qué lugar quedaría a fin de poder entender o aceptar la iglesia? Yo te diría en el último lugar. O sea, cualquiera que ponga estos estudios segundo, tercero, cuarto, quinto lugar de importancia en la investigación del Evangelio, si es o no verdadero, lo está haciendo mal. O sea, estos estudios deberían de estar hasta el último lugar. Lo más importante, y tú lo sabes, lo más importante para cualquier ser humano que realmente tenga un deseo sincero de saber si esta iglesia es verdadera, es acercarse a Dios directamente, aprender, recibir revelación por medio del Espíritu, por medio de las diferentes formas en que Dios se manifiesta a sus hijos, y aceptar o a reconocer la veracidad del Evangelio. Estos estudios para mí son para aquellos que ya tenemos un testimonio, aquellos que ya sabemos que la iglesia es verdadera, que ya hemos recibido una contestación sin ninguna duda y lo hacemos con el simple hecho de poder entender el texto, que es lo que yo te decía. En el caso de los antinefileitas, yo no entendía por qué habían actuado como actuaron. Y te puedo hablar de un montón de historias en el libro Mormón que no me hacían sentido. Y la investigación que hacemos tiene que ver solamente con el poder entender. Justamente el día de ayer llegué de un viaje con una familia de miembros de la iglesia. Anduvimos por todo Chiapas, conociendo partes de las que pudieran ser tal vez algunas tierras del libro Mormón. Y ellos me decían, es que ahora el contexto de wilderness, de desiertos, de distancias, de ciudades, ahora me es más claro. Ahora en mi mente puedo visualizar un libro de Mormón muy distinto a lo que veía antes, ¿no? Y les podría hacer más claro el entendimiento de los pueblos y las culturas y ya te formas una imagen en la mente y tiene más claridad. Entonces creo que va por ahí. Esperaría que todos lo hiciéramos así. Si alguien lo hace para probar que la iglesia es verdadera, lo está haciendo mal. No es por ahí. Entiendo, hermano. Gracias por compartirlo. Y sí, creo que es interesante en cuanto a qué tanto esperamos, ¿no? O qué tanta prioridad le damos para la fe, ¿no? O para la creencia. Y es interesante también ver los distintos modelos, las distintas cosas que puede ver a favor de una u otra. Y en este específico modelo, eh, hay algunas preguntas que me interesan, digo, en lo personal, que he estado pensando en cuanto a algunas cosas que he visto, leído y también se dicen.
Y quería preguntarle, digo, no sé si esto suene como a detractor o no, pero, pero solo es una curiosidad. Y es que, por ejemplo, el mayor problema, ¿no? O el mayor, no sé, el mayor algo que, que puede haber en cuanto a investigar el libro de Mormón, siempre suelen salir dos cosas. Una es, pues, los escritos, ¿no? Lo que comentan de que eh, escribían en egipcio reformado y todo esto, y comentan si existe, eh, pues, escritos o idioma o lenguaje en el continente o en este modelo en Centroamérica que tenga la misma complejidad que los escritos que podemos leer en el libro de Mormón, ¿no? Y la segunda es el Cerro Cumora, ¿no? De dónde están los 40,000 que se murieron ahí, ¿no? O a los millones de jareditas, ¿dónde están sus Ujú. espadas? ¿Dónde están sus huesos y todo eso, ¿no? Y quería preguntarle, digo, basado en los hechos que conocemos y los datos, ¿hay más información en cuanto a estas dos cosas? Sí, sí, hay muchísimo. Mira, generalmente cuando era Sócrates que el que decía que entre más estudiaba, se daba cuenta que menos sabía, ¿no? Entre más estudio, más sé que menos sé, algo por el estilo, no recuerdo bien. Generalmente las preguntas o ataques de los detractores que son muy incisivos, generalmente viene de gente que no ha leído, que no ha estudiado. A mí me da mucha risa porque me dicen muchas veces cuando en mi canal de YouTube comentarios de yo he visitado todas las zonas arqueológicas de México y no encuentro absolutamente ninguna relación. Y a mí esto me provoca un poco de risa porque fíjate, yo llevo literal 20 años estudiando esto y no estoy ni cerca de rascar la superficie de la investigación. Y si estoy en una investigación donde he encontrado más de 300 coincidencias, es gracias a que antes de mí hubo cientos de personas que desde el 1900, desde 1800, desde 1940 están buscando estas relaciones. Entonces, si yo he logrado encontrar tanto, es gracias a los estudios de toda la gente en el pasado. Inclusive mi canal, lo digo, es una obra de agradecimiento a todos los investigadores que me precedieron, porque híjole, no recuerdo quién dice esta frase, pero dice, si hoy hemos logrado tantas cosas es porque estamos sobre los hombros de gigantes. Y así me pasa, así, cuando la gente dice, oiga, hermanos, que usted sabe mucho, en realidad no soy yo soy el resultado de 40, 50, de 80 años de investigación. Entonces, si yo he hecho algo es gracias a ellos, ¿no? Entonces, es una investigación de toda la vida. Hay arqueólogos que se pasan literalmente 40 años de su vida profesional estudiando una zona arqueológica y logran decir, bueno, logré excavar, descubrir, investigar 6% más de esta zona arqueológica, 6%. O sea, no es nada en 40 años. Y, por ejemplo, estas personas que dicen, híjole, yo he visitado todas las zonas arqueológicas, 52,000 zonas y vestigios arqueológicos en el país, 52,000. Son 180 zonas arqueológicas abiertas al público, más las que vayan a abrir ahorita del Tren Maya, ponle tú 200 de 52,000. Y la que más se ha estudiado o lleva más tiempo es Teotihuacán desde 1908, y no supera el 20% de investigación. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, nadie te puede decir ni a favor ni en contra, ¿eh? Nadie te puede decir ni a favor ni en contra, esto sí es y esto no es. Porque es antropología, es arqueología, no son ciencias exactas. Por eso es que a mí me gusta utilizar la palabra coincidencia, porque lo que hoy para mí puede ser una coincidencia, tal vez mañana ya no. Y así me ha pasado con muchas de mis investigaciones hace 5 o 6 años. Yo estaba seguro que pensaba en alguna cosa, una coincidencia, y hoy al leer algo más, estudiar algo más, al revisar algo más, me doy cuenta que no, que estaba equivocado. Entonces, esto es natural y viceversa, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con los detractores, ¿no? Cuando te dicen este tipo de cosas así tan incisivas. Ahora, respondiendo un poquito a esto, vuelvo a lo mismo, los necesitamos. O sea, los detractores los necesitamos para que nos ayuden. En el caso de Mesoamérica, ha habido cosas, por ejemplo, ahorita tú decías esta parte
Ay, recuérdame la pregunta que me decías sobre, hay un tema que no se acepta mucho. Ajá, digo, mencioné dos. Uno Ok. era de lenguaje, ¿no? El De qué lenguaje. tan avanzado está. Ya me acordé. El lenguaje. El tema aquí es que cuando, volvemos a lo mismo, cuando los detractores o aún miembros de la iglesia leen el libro de Mormón, asumen, se asume que la cultura es judía. Y para empezar, no son judíos, son israelitas de la tribu de José. José y Judá, de hecho, no se llevaban bien, no eran amigos. Por eso es que el libro de Mormón al principio dice los judíos. Cuando Nefi habla se refiere a los judíos, no se refiere a mi gente, a los judíos. Entonces, para empezar, no son judíos, son israelitas. Segundo, es una pequeña cantidad de personas que llegan a un continente que se asume estaba completamente deshabitado y no estaba deshabitado, ya había mucha gente. Hay muchos indicios en el libro que muestra claramente que había muchísima población y a la cual se integran o forman parte, en este caso, los leítas. Entonces, culturalmente hablando, te vas a dar cuenta que el libro mormón adopta cuestiones culturales del continente al que acaban de llegar y se separan de la cultura antigua sin dejar sus creencias. Te voy a poner un ejemplo. Si tú lees en la Biblia, dime en qué momento los profetas invitaban a la gente, los reunían en un lugar cerca del templo y predican en público. No vas a encontrarlo. El profeta generalmente muy rara vez hablaba en público en el Medio Oriente. Sin embargo, en el libro Mormón pasa todo el tiempo. Eso es un elemento cultural que cambia. Y te puedo decir la cuestión política e inclusive el lenguaje. El lenguaje que mantienen del egipcio reformado es solo para la escritura, para las planchas. De ahí en fuera era su idioma que tenían en ese momento. Inclusive creemos que Mormón era políglota, o sea, él tuvo que haber conocido por lo menos 5 o 6 idiomas para poder, o sea, hacer las planchas que hoy conocemos como el libro. Entonces, el lenguaje, el tema del lenguaje no tiene que ser un egipcio reformado, no tenemos que encontrar egipcio reformado en América, no es necesario, porque la cultura es otra. Es decir, el egipcio reformado no representa un elemento espiritual, entonces no se tiene que mantener. Mientras el elemento espiritual, que en este momento es cristiano, se mantenga, las formas es lo de menos. O sea, si se hace en egipcio reformado, se hace en algo muy parecido a lo que hoy conocemos como maya o lo que sea, es lo de menos. El tema, ¿no? Es lo principal. Entonces, el lenguaje no tiene que ser igual. Ahora, si tu pregunta es, ¿son iguales de complejos? Sí. Pregúntale a los arqueólogos, a los epigrafistas, ¿cuánto les ha llevado traducir algunas de las estelas? Es un tema complicado. Entonces, el lenguaje es fuertísimo. Entonces, no se ha encontrado, que yo sepa, algo parecido a lo que pudiera ser el egipcio reformado, pero no se necesita. O sea, no se necesita encontrar, porque es lo de menos, ¿no? Y la otra pregunta, una de lenguaje y la otra, ¿cuál era? La otra era de que si había alguna evidencia de destrucción masiva por esas épocas. Ah, muy bien. Ok, esa me gusta mucho. Fíjate que nosotros esperamos, por ejemplo, encontrar huesos y espadas y esto, y pues están en todos lados, se siguen encontrando y no se van a acabar de encontrar. Antes de la tecnología LIDAR, que ya conoces muy bien, antes de eso, y aquí quiero hacer un paréntesis, en 1830, cuando el libro mormón es traducido, la comunidad científica encontró 60 temas, más de 60 temas en el libro mormón que ellos utilizaban para comprobar que el libro de Mormón era falso. Decían, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto que dice el libro de Mormón, sé que el libro de Mormón era falso. 1830 y tantos. El elemento número uno que la comunidad científica decía, solo por este punto, sé que el libro de Mormón es falso, sin ver las otras 59, era edificaciones de concreto en América, antes de los españoles. Ellos decían, solo por esto ya sé que el libro de Mormón es falso. Hay gente que me dice, oye, pero ¿no se supone que los españoles cuando llegaron aquí dieron cuenta de las ciudades y todo? Y sí, tú conoces las cartas que mandó Cortés, ¿no? Las cartas de relación que manda España, pero España no las publica, las guarda ahí y se quedan por años. Para 1830 nadie sabía que había en América antes de los europeos. Entonces,
Eh, 11 años después, en 1841, Frederick Catherwood y John Lloyd Stephens encuentran ciudades de cemento, de concreto, de piedra, en América. Y eso es el primer elemento. Desde 1841 hasta el día de hoy, de estos 60 elementos solo quedaban 6 sin comprobar, hoy solo quedan 5. El sexto era poblaciones masivas, como tú bien lo decías. O sea, el libro Mormón habla de la destrucción de los jareditas y los nefitas que van de cuarto de millón a 1 millón en uno de los casos. Entonces, la gente, los detractores decían, es que no hay prueba científica de que las poblaciones mesoamericanas hayan sido tan grandes. Eso es una falsedad hasta que llega LIDAR. LIDAR encuentra en el Petén guatemalteco, solo en el Petén, una estructura de más, o sea, más de 60,000 estructuras, construcciones y una población de 20 millones de personas en el Petén guatemalteco. Ojo, y esto es bien importante. Si bien es cierto que esta población de 20 millones se ubicó en el posclásico, estamos hablando de posterior de los 700 después de Cristo. Ay, sí, claro, son 20 millones, pero estamos hablando de mucho tiempo después. Si en el 700 había 20 millones, es completamente plausible que en el preclásico hubiera ciudades de 1 millón. O no ciudades, pero poblaciones de 1 millón. Es completamente plausible. O sea, Teotihuacán, por ejemplo, se estima una población en el 400 después de Cristo de casi medio millón de personas y eso todavía no se ha establecido completamente. Solo Teotihuacán, imagínate todas las ciudades satelitales que a las que estaban cerca de Teotihuacán, que pagaban un tributo, que estaban conectadas, pues entre todas hacía 1 millón sin problema, en el 400. Entonces, es muy plausible gracias al IDAR que haya poblaciones así, no eran muchas, pero no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de un conjunto de poblaciones que entran en guerra. Entonces es muy plausible también la parte de poblaciones grandes. Y por ejemplo, ahorita que ha comentado esto y en cuanto a realmente qué tanto se sabe, qué tanto se ha encontrado, por ejemplo, no creo que de chicos, ¿no? En las escuelas o películas, ¿no? Como El Dorado y así, como que está mucho la idea de que sí entendemos y ya sabemos. O sea, por ejemplo, si muestran a los aztecas o los mayas en Apocalipto, es porque así eran y ya sabemos y no se puede dudar. Y entonces comenta que en realidad es una interpretación basada en lo que sabemos, pero que, pero tal vez se cree mucha esta idea, ¿no? De que lo que sabemos y es punto final, y Claro. de que ya no hay más. Y entonces, en este caso, por ejemplo, he visto que en este modelo encuentran como esta coincidencia de línea temporal, ¿no? Como con mayas y olmecas, ¿no? De que los olmecas como del 2000 antes de Cristo, como que hay un paralelismo con los jareditas, igual del 2000 antes de Cristo más o menos, igual con los mayas. Y, y en este caso, y es curiosidad y tal vez ya se aleja un poquito del libro de Mormón, pero he escuchado que olmeca, maya y estos términos, eh, digo, he escuchado, corríjame, em, de que tal vez ese no era el nombre que se llamaban ellos mismos, que decía, o sea, como que alguien no se llamaba Olmeca, sino que ese fue un nombre después, o que tal vez la región Olmeca pensamos que todos eran como una nación que pensaba igual, se trataba igual, pero en realidad eran pues distintos, solo vivieron en ese lugar, pero cada quien creía lo suyo. ¿Qué podría contarnos de este aspecto? Sí, fíjate que has tomado un punto muy, muy claro. Desafortunadamente, los nombres de la mayoría de las culturas mesoamericanas no las conocemos completamente. El término olmeca, se acuñó por los aztecas, refiriéndose a los aztecas hablando de los olmecas, la gente del Ule. Así les llamaban. Voy a utilizar un ejemplo, espero que no sea peyorativo y no lo hago de forma ofensiva. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a los americanos como gringos, o sea, el término o el acuñado gringo lo hacemos nosotros hacia ellos. No es tan peyorativo hoy en día, hasta ellos mismos lo dicen de cariño, pero aunque tienen una nación y un nombre, son conocidos por nosotros como gringos.
Así funcionó para los aztecas. Los aztecas los conocían en su propio lenguaje, la gente del Ule como Ulmecas. Ese término se acuña y se queda pegado. La verdad es que no hemos encontrado, como si yo fuera arqueólogo, bueno, los arqueólogos no han encontrado epigrafistas un nombre, una estela, algo que mencione el nombre de esta cultura. Entonces es muy difícil determinarlo, pero efectivamente no es el nombre real. En el caso de Teotihuacán pasa exactamente lo mismo. La cultura teotihuacana o el nombre de Teotihuacán lo acuñan también los aztecas, antes de convertirse en aztecas. Más bien antes de convertirse en mexicas, cuando eran aztecas. Ellos lo acuñan, encuentran esa ciudad y son ellos los que le llaman Teotihuacán, que significa la ciudad de los dioses. Y así nos podemos, en el caso de Palenque, nos podemos referir a casi todas las ciudades. Desafortunadamente, se le da un nombre y se les queda para toda la vida. O sea, la mayoría de los guías de turistas, antropólogos, historiadores saben que Palenque es la Canja, pero todo el mundo le sigue llamando Palenque. Entonces, desafortunadamente, eso nos aleja de poder entender los nombres. Lo único que te voy a decir, que es muy interesante, es que el libro Mormón menciona en una parte que las ciudades recibían el nombre del principal o dirigente del pueblo que fundaba esa ciudad. No sé si recuerdas que el libro Mormón lo menciona. Nos hemos dado cuenta que en Mesoamérica pasa exactamente lo mismo. Un ejemplo claro es Tenochtitlán. El término tlán significa el lugar de, y el sacerdote que dirigía a los aztecas, después llamados mexicas, era Tenoch. Entonces, por eso se llamó Tenochtitlán, el lugar de Tenoch. Y, por ejemplo, ciudades como Comitán, como Aztlahuatlán, y así nos podemos referir a muchos lugares, refieren al nombre de su primer dirigente. Esto es una coincidencia también, lo mismo como menciona el libro Mormón, pasa en Mesoamérica. Y, por ejemplo, ahorita que vemos esto de los nombres, ¿no? De que eh, también, yo me imagino, ¿no? Como usted comenta, si hay lugares, bueno, o personas cuyo nombre oficial todavía no sabemos, pues creo que hay que comenzar por eso, ¿no? Sí, y qué bueno Y, que fíjate, hasta parece, perdóname, te interrumpí. no, sigue. Digo, hasta parece que estaba esperando que dijeras algo así. Fíjate que hace rato te dije una evidencia arqueológica en el caso del Medio Oriente. La gente no lo toma como evidencia, pero para mí no hay evidencia más clara que esta. Estoy buscándolo. Fíjate que leyendo este libro, que es otra Biblia, está pesadísimo este libro, Los Mayas. O sea, igual ve. O sea, son libros que, híjole, están pesadísimos. Aquí yo me encuentro con una vasija maya, donde se muestra un jerarca en el 600 después de Cristo, un jerarca maya, y cuando se traduce el nombre de este jerarca, se traduce como Lamán. Fíjate lo interesante, no es la Manay, no es la Mini, no es la Muni, es Lamán. El nombre, y te estoy hablando de que estos libros no los escriben miembros de la iglesia, los escriben antropólogos, lo estoy buscando, tal vez lo voy a encontrar, pero lo más interesante es que no existe uno. Se han traducido alrededor de unas 15 diferentes, tanto estelas como vasijas, donde el nombre Lamán es muy repetitivo entre la cultura maya. O sea, las posibilidades, las coincidencias de que un hombre de 24 años con una escasa educación en 1830, una educación equiparable a la de un niño de 8 años, se inventara un libro que tuviera, digamos, religión, sociedad, política, economía, todo esto, y de repente se aventara un nombre que por coincidencia, cientos de años después, aquí está, se encuentra como, o se traduce como Lamán. Vaya, es que las posibilidades son increíbles, o sea, son nulas. Ya es que estoy buscando donde dice el estado, pero bueno, aquí lo vas a ver, Jata, no sé. Este personaje que está aquí sentado es un jerarca y tal cual el epigrafista lo traduce como Lamán. Pero aquí debe estar.
Pero bueno, X, aquí está, pero eh, vaya, ¿qué posibilidades hay de que un hombre así se invente un libro y que de casualidad haya un nombre? Para mí esto es una evidencia. O sea, así como Nahum, estamos encontrando el nombre Lamán entre los mayas. Y es muy repetitivo y tiene sentido que sea así porque, y sobre todo entre los mayas de Guatemala, que es donde creemos que estaban las tierras de Nefi, que mayormente lamanitas. Entonces, y vemos muchas veces en el libro mormón, los lamanitas tenían un rey llamado Lamán. Entonces, hay mucha coincidencia de reyes con ese nombre, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí esto ya es una evidencia. Ah, es muy interesante. Y ahorita que estaba comentando, eh, no me acuerdo, pero mencionó monetario en algún punto. Pero me da curiosidad porque, por ejemplo, en Alma, ¿no? Cuando pues están enseñando y Amulek comienza a hablar, pues de repente Mormón nos da una clase de economía y empieza a hablar muy detalladamente de las monedas que usaban. Eh, Claro. ¿Hay algo o qué se conoce del sistema monetario o de intercambio en esos lugares por esas épocas? Mira, ahí te voy a ser bien honesto, la realidad es que es muy poco lo que se sabe. Hay una clase que no pude asistir sobre medidas entre Mesoamérica, sobre todo los mayas, y me arrepiento porque estoy seguro de que yo hubiera aprendido algo. Por cuestión de trabajo no pude ir. Hay teorías, hay ideas. Yo realmente ahorita te podría decir, he estudiado muy poco esa parte, es como que lo que sigue en mi agenda para estudiar y encontrar. Solo te podría decir, y es una lástima que esté ahí arriba, pero en Guatemala se encuentra hoy en día en la comunidad de Panajachel. Tú vas al mercado y cuando tú pides, por ejemplo, vas a comprar granos o fruta, no pides por gramaje en kilos, pides por medidas. Te dicen una medida o tres medidas, media medida, cosas por el estilo. Y ahí lo que hacen es que te ponen una balanza y te ponen los granos de un lado y del otro lado te ponen una pieza de bronce que si me das chance, te la podré mostrar porque la tengo ahí arriba. Es una pieza de bronce, pero que es como una cazuelita y tú la abres y sacas una pieza y luego de esa pieza sacas otra y luego otra cada vez más pequeña. Pero lo interesante es que esta, la más pequeña, es la mitad de la que sigue. Juntas son la mitad de la que sigue y así me voy, que es exactamente el mismo sistema de contabilidad que se maneja en el caso de Alma 11. Tal vez, y no quiero decirlo como tal, este tipo de medidas no estoy muy seguro que venga de época antigua. En algún punto adoptan este tipo de medida, tal vez copiado de Europa. Es muy difícil registrarlo, pero manejan el mismo sistema, o sea, el sistema de medidas porque dicen que, no se recuerda, un chiblón es la mitad de un seum y las dos juntas forman la que sigue y bla, 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 y le llaman seum de oro, seum de plata. El mismo sistema lo utilizan actualmente en Panajachel, en Guatemala. Solo que te digo, no estoy muy seguro si sea muy antiguo y simplemente se reformó a la manera europea o americana, pero siguen utilizando ese mismo sistema. No sé más de eso, te soy honesto, es un tema que tengo que investigar todavía más. Oíste, hermano. Entonces, ¿tiene la cosita? Sí, aquí está, mira. A esto se le conoce como marcos. No sé por qué le llaman así, pero no sé si tienes a la mano un libro de Mormón, Ajá, a ver, nada más justo para acá. que me ayudes un poquito a leer Alma 11, porque ahí es donde está la parte. Dice, ahora bien, su computación es la siguiente. Un cenine de oro, un seón de oro, un shum de oro, un limna de oro, un cenum de plata, un abnor de plata, un esrom de plata y un onti de plata. Un cenum de plata equivalía a un cenine de oro y el uno o el otro valía una medida de cebada y también una medida de toda clase de grano. Ahora bien, el valor de un seón de oro era el doble de valor de un cenine y el valor de un shum de oro era el doble de un seón y un limna de oro equivalía al valor de todos, y un Ok, abnor de plata, hasta ahí perdón, si quieres. ¿sí? Mira, sí, hasta ahí. Primero, ahí ya se refiere a pesos de grano, medidas de grano, y dice uno equivale al doble del que sigue y juntos es el doble del que sigue y así se va. Mira, estos marcos
Cuando te dan la medida, te ponen esto, es de bronce, pesa, creo que es como un cuarto de kilo, más o menos, y como lo hacen es así, esto se abre y se saca esta pieza, ¿ok? Y después se abre esto, o sea, se saca y se sacan las demás piezas. Es muy pequeño, pero si tú lo pones en medidas de oro y plata, tiene sentido. Porque algo que pese esto en oro tiene un valor muy interesante, pero este es el doble del este, y este es el doble de este, y este es el doble de este, y así nos vamos. Y todos juntos es el mismo valor de este. Tal cual y como lo menciona ahí, por ejemplo, ¿ves esta piecita? Juntos hacen el que sigue, estas juntos hacen el mismo peso del que sigue, juntos hacen el mismo peso del que sigue, y todas juntas dan el mismo peso de esto. Me imagino a José dictándolo sin hacerse bolas. Es que eso voy, es complicado, o sea, no es tan fácil. Ahora, ve cómo te digo, esto es actual, no es algo que me lo esté sacando de la manga, mira. Estas fotos son de hace unos años. O sea, tú puedes ver ahí a la gente cómo te vende el grano, que yo ahí compré nueces de la India, y así te lo dan, para medir más o menos un cuarto de kilo, o medio kilo, mira, te ponen dos o tres. Pero ahí está, o sea, la comunidad indígena a duras penas habla español, pero te entiende estos pesos, ¿ves? Ujú. Y te los dan así, te los dan con esto. Oh, interesante. Y, por ejemplo, ahorita que hemos visto estas distintas coincidencias y cosas que se encuentran actualmente y en el mundo antiguo, pues como comentan, ¿no? Una parte importante de la ciencia, los estudios y todo esto académico es esto de compartirse, ¿no? De revisar, de a ver, checa esto, mira cómo va y así. ¿Qué respuesta usted ha visto de compañeros historiadores o personas arqueólogas que no son de la fe? ¿Cómo toman estas coincidencias? No, muy mal. La verdad es que muy mal. Pero entiendo la razón. Mira, eh, ellos consideran, o sea, que hablar de las posibles coincidencias y basar toda la cultura maya o mesoamericana en una religión, para ellos es muy ofensivo. Yo me pongo como mexicano, como historiador, y si no fuera miembro de la iglesia me parecería igual de ofensivo, porque hasta cierto punto pareciera que estuviera diciendo la iglesia, es gracias a nuestra iglesia, a nuestro evangelio, a los antepasados israelitas, es que los mayas y los aztecas y las demás culturas existen. Y entiendo esa parte, pero lo que ellos no entienden es que en realidad nosotros no estamos diciendo, y ese es un error que cometen muchos miembros de la iglesia. El miembro de la iglesia piensa que todos los mayas fueron miembros de la iglesia o todos los cristianos fueron mayas. Y no funciona así. Por ejemplo, cuando tú como miembro de la iglesia vas a Suiza, vas a Alemania, vas a España, vas a Colombia, y tú vives en la comunidad que no son miembros, te das cuenta que es una cultura completamente diferente a la tuya. Es más, vete a Veracruz, que es en tu propio país, y es una cultura completamente distinta. Pero ve a la capilla y te vas a dar cuenta que ahí la cultura es la misma. Es decir, nosotros como miembros de la iglesia vivimos en una cultura que al mismo tiempo es parte de otra cultura. Entonces, por ejemplo, tú y yo, o estando al lado de un alemán o un americano, un colombiano, miembros de la iglesia tenemos la misma cultura, pero saliendo somos completamente distintos. Creemos cosas distintas, culturalmente actuamos de manera distinta. Entonces, lo que a mí me gusta explicar mucho es que los leitas vivieron dentro de una cultura mayor que creo yo, muy probablemente sean esas culturas que hoy interpretamos o entendemos como mayas. En el caso de los jareditas, es una cultura que tal vez vivió alrededor, bueno, más bien en medio o a un lado o cerca de las culturas que hoy consideramos como olmecas y así. No significa que todos eran y que todos eran cristianos, para nada. De hecho, probablemente fueron poblaciones muy pequeñas que se integraron a la cultura sin perder su identidad religiosa.
entiendo. Y, por ejemplo, solo es curiosidad, ¿no? Eh, Vemos en algún punto en Cuarto Nefi, cuando Jesucristo vino, enseñó y se fue, que hubo este periodo como de paz, ¿no? Que así Nefita, la manita y todo Ita ya no existía, ya solo era un pueblo. Eh, en este caso, ¿no? Por ejemplo, viéndolo en el contexto de que tal vez ellos eran parte de una comunidad, pero no toda, eh, ¿cómo, cómo se vería esa unión? ¿Sería como, no sé, dos ciudades que de repente se llevan bien? ¿O la cultura alrededor se hubiera dado cuenta? ¿Qué piensa de eso más o menos? Yo creo que el mejor ejemplo ahorita, uno más extremo, son los menonitas que viven en México. Tal vez en Ciudad de México no se nota tanto, pero pregunta a la gente de Chihuahua. O sea, la gente de Chihuahua vive, comercia, platica, cotorrea y vive al lado de una comunidad que no está integrada completamente, pero que vive dentro de una comunidad mayor. O sea, en este caso los menonitas. Hay dos facciones de los menonitas, unos muy ortodoxos y otros no tanto, que se comunican más, que utilizan aparatos electrónicos, pero viven dentro de, y tú los ubicas, los conoces, comercias. Yo he visitado Chihuahua algunas veces, las comunidades menonitas, y tú puedes ver cómo muchos de ellos hablan como la gente de Chihuahua, se viste, cotorrea. De hecho, hasta a mí que soy chilango me hacen burla, y son menonitas, o sea, su cuestión es muy religiosa, es muy exacta. Y están los otros que inclusive se visten como todos los menonitas, son un poquito más cerrados en el sentido de que no platican tanto, pero igual, o sea si tú le quitas su vestimenta, es gente de Chihuahua, habla igual que ellos, se comporta igual que ellos. Entonces yo lo veo así en un caso extremo. En un caso menos extremo, cuando tú viajas a Chiapas, por ejemplo, y pasas a Guatemala, es más, te das cuenta que estás en otro país solo por el uso de la moneda y por algunas formas de hablar y actitudes que son un poco distintas, pero en realidad es lo mismo, estás conviviendo con otra cultura, con otra nación completamente distinta, pero que mantiene similitudes. Entonces, así es como yo me los imagino. Ah, está bien. Gracias, hermano. Como comentaba, era curiosidad. Y ¿No? Está bien. ahorita, para ir terminando, quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿no? Cuando usted ha compartido coincidencias, ¿no? O cuando se leen acerca de ellas, como que hay un momento, como un momento ajá en las personas, ¿no? Como que de repente cosas conectan, ¿no? Por ejemplo, que estaba hablando, creo que era Palenque, que su nombre original tenía que ver con muchas aguas o abundancia, ¿no? ¿No? Y creo, imagino, ¿no? Que cuando dicen o abundancia es como, ya hace clic, ¿no? O Ah, como sí. que se, "Ay, yo conozco eso". Y, por ejemplo, ¿no? Em, Recuerdo que me pasó a mí en la misión porque estuve un tiempo en Guatemala y siempre que pasábamos por camión íbamos a un pueblito que se llamaba Sashuja y nos Ujú, decían que significaba agua azul, ¿no? Y ujú. entonces alguien decía que el ja era el agua, ¿no? Y Ajá, que justamente, y digo, solo lo digo de memoria, no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que tiempo después escuché a alguien decir que era curioso que amonía, o en inglés amonaija, estaba igual cerca de agua, ¿no? Y era como, curioso, ¿no? Eh, sí. y entonces, con estas cosas, ¿cuál ha sido su coincidencia favorita? ¿Qué es lo que más le ha gustado en su estudio? Esto que yo te voy a decir no es investigación mía, es investigación de un amigo mío, de un hermano americano. Se llama John Lund. John comenta él siempre algo que a mí me gusta mucho. Él sirvió en México, Ciudad de México, hace muchos años, pero igual ha visitado muchas comunidades. Él conoció una comunidad en Chiapas o en Yucatán, no recuerdo, donde la misma pregunta y el mismo momento, ajá, que tú me dices, él encontró ahí, y empezó a preguntar sobre los nombres de los varones o mujeres que tenían ese término ja, que significa agua. Y ellos mencionaban que en el caso de los hombres, por ejemplo, amonía, si fuera el nombre de un hombre, representaría el niño que rompe la fuente, o sea, el que nace. Al romper la fuente, pues rompe la fuente de agua, por eso es
tal persona con el término ja. Igual en Chiapas, mi solja, por ejemplo, el término ja es de agua, como bien lo explicas. Si tú recuerdas, hay un momento en el libro Mormón cuando Jesucristo llama a los discípulos, a 12 discípulos, que no son apóstoles, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento llama apóstoles y aquí les llama discípulos. No puede haber 24 apóstoles. En jerarquía y en autoridad son discípulos, son 12, pero están bajo la autoridad de los 12 de allá. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que cuando llama a estos dos discípulos, hay dos personas que tienen el mismo nombre y solo uno de ellos termina en HA. Y él por ahí dedujo o llegó a ese momento, ajá, donde explica que, por ejemplo, porque a eso le dijeron a la comunidad indígena, que cuando nacen dos gemelos, el que se le da el término ja es el que rompe la fuente y al otro solo el nombre. Entonces, los dos discípulos que están ahí, él cree que son gemelos, porque tienen el mismo nombre, pero uno es, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero si fuera Amonía y Amón y Amonía, son gemelos, pero Amonía es el que rompe la fuente, es el primero. Oh, interesante. Perfecto, hermano, muchas gracias. Y ahorita, ¿no? Al ver todo esto, ¿no? Todo este mundo que está por estudiar, su conexión con la fe, para una persona que conoce tal vez la iglesia o tal vez se ha alejado de ella o cualquiera de estas opciones y pues ve con mucho escepticismo al libro de Mormón, ya sea por que es diferente a la Biblia, por que quiero ver arqueología antes de darle una oportunidad. Cualquier opción por la que esté un poco dudoso de involucrarse con el texto, eh, ¿qué le comentaría o qué recomendación le daría para leer el libro de Mormón? Bueno, primero que se aleje de todos estos temas arqueológicos y antropológicos. ¿Por qué? Porque es como pedirle a una persona que está estudiando, no sé, una carrera en físico-matemáticas, si no sabe álgebra. ¿Sí me explico? O sea, no es porque sea más, no lo es, no es más importante, ni es más, ni es complicado, no lo es tampoco. El tema es que cuando tú no entiendes, no has leído completamente, no has visto, tenido tu propia experiencia espiritual con el libro Mormón, va a ser complicado aceptar esto. Y ha pasado, habrá gente que estos temas de arqueología son como la chispa que enciende el deseo de aprender, y está bien. Yo lo que les diría es, bueno, procuren no meterse mucho en esto, váyanse a la parte más básica. Y a mí siempre me gusta hacer una pregunta que con esto espero que esa gente que no le ha dado la oportunidad o que dice no creo, lo que sea, es muy sencillo. El libro Mormón y la iglesia solo se pueden catalogar de dos formas. O es todo lo que dice que es o nada de lo que es. No puede haber un intermedio. La iglesia y el libro Mormón no puede estar a la mitad. O sea, no puede ser verdadero un tema y otro no. No puede ser verdadero un escrito y otro no. O es todo o es nada. Así de sencillo. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente es, mira, si esto no es verdadero, estás bien. No estás pasando nada, no te estás perdiendo de nada. Este, Puedes seguir con tu vida. Pero ¿y si sí? O sea, solo piénsalo. Si por alguna razón fuera de este mundo, de lo que sea, resulta que esto sí es verdadero, ¿qué pasaría? Y tú te lo estás perdiendo solo por no adentrarte. Mira, lo peor que puede pasar en que tú investigues el libro Mormón, estudiándolo, leyéndolo, realmente inmiscuyéndote en la parte espiritual y viendo si es verdadero, lo único que vas a perder es un poquito de tu tiempo, y ni siquiera, porque todo lo que tú aprendes y estudias, aunque no lo creas, te hace mejor persona,
tienes un tema de conversación, ya lo sabes, ya puedes entender, mira, no soy mormón, pero bueno, no soy miembro de la iglesia, pero los conozco, sé que creen y a mí ya no me van a mentir porque yo ya me inmiscuí, ¿no? Y eso es lo peor que te puede pasar. Y lo mejor que puede pasar es que si de pura casualidad llegas a este momento donde recibes una respuesta de Dios, imagínate, te das cuenta que esto es verdadero y te das cuenta que todo esto es real. Entonces ya no perdiste nada, ganaste mucho. Entonces, en inglés siempre lo digo, what if? ¿Y si sí? ¿Y qué tal si sí? Entonces, yo les diría, denle una oportunidad de estudiarlo, pero estudienlo bien. O sea, cuando una persona llega diciendo, lo voy a estudiar, pero ya sé que es falso, no tiene sentido, porque ya determinaste que no te va a gustar. Esto es como, a ti, no sé si a ti te pasaba cuando tus papás te iban a invitar algo de comer y decías, oye, vas a comer conejo. Y tú, ay, no, guácala, pues si ni lo has probado, dale la oportunidad. Y termino con esto. No sé si sabías que, ay, espérame, se me olvidó el nombre, no puede ser, lo tenía en mi mente ahorita. ¿Copérnico? No. Ay, no puede ser. Quien fue excomulgado de la iglesia y maltratado porque decía que la Tierra iba alrededor del Sol. Se me olvidó. Bueno, ahorita Alguien me de voy a ellos. acordar. ¿Mande? Digo que alguno de ellos. Bueno, alguno de estos griegos, ¿no? Híjole, lo tenía aquí, lo conozco. Él tenía mira, cuando él empieza a explicar que la Tierra gira alrededor del Sol, la iglesia lo despedaza, porque la iglesia, voy a decirlo porque eso es lo que era la iglesia católica, en ese tiempo centraba a la Tierra en el centro del universo, porque ahí estaban las creaciones de Dios y por ende tenía que ser el centro del universo. Hoy sabemos que estamos muy lejos del centro del universo, ya que ese es Colo, o bueno, Colo es lo más cercano al centro, donde está nuestro Padre, aunque somos la creación de Dios. Pero bueno, el tema es que a él le hacen un juicio donde lo van a excomulgar y lo despedazan, y él lo único que hace es ponerse en medio de la sala y pone un telescopio. Y les dice, mira, no me creas a mí, ve el telescopio y el telescopio te va a enseñar lo que vas a ver, te vas a dar cuenta que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y la gente dice, no, no quiero ver. Y él decía, a ver, lo único que tienes que hacer es pararte, asomarte por el orificio y te vas a dar cuenta. Y la gente decide no hacerlo. Y entonces él, muy enojado, da un golpe con el pie en el piso y dice, y sin embargo, la Tierra es la que gira, dando a entender, quieras ver o no, la Tierra gira. Y así les diría a ellos, ya sea que quieras ver o no, si te quieras dar la oportunidad de ver por el orificio del telescopio solo para ver si lo que dice esta persona es real o no, la Tierra va a seguir girando, es decir, para ti y para mí, Gustavo, la iglesia es verdadera y seguirá siendo verdadera y creemos en ella y sabemos que lo es. Y para los miles y millones ahora de miembros que saben que la iglesia es verdadera, seguirá siendo verdadera. No va a haber nada que ellos digan o hagan que un verdadero creyente tome para dejar la iglesia y viceversa. No va a haber nada que nosotros podamos decir o hacer para alguien que ya determinó en su corazón que esto es falso para convencerlo. Entonces, es solo para aquellos que digan, ¿y si sí? ¿Y si sí es? Dense la oportunidad de mirar el telescopio. No se van a perder de nada. Entiendo, hermano. Gracias por compartirlo y gracias por el tiempo que me ha dado para poder tener esta conversación. Ha sido muy interesante y aprecio mucho de su tiempo. Y para los que nos ven, nos escuchan, eh, ¿tiene algún sitio, su canal de YouTube, algo que le puedan contactar, eh, tours que haga, cosas así, alguna información que quisiera compartirles? Sí, claro, está el canal del Mundo Antiguo y el Libro Mormón. Me pueden encontrar exactamente igual el Mundo Antiguo y el Libro Mormón en Instagram y en Facebook. Desafortunadamente no he subido muchos videos, más bien ni un solo video desde la pandemia para acá, por muchos temas. Muy pronto voy a seguir subiendo, voy a empezar a subir algunos otros videos. Les pido paciencia, pero hay por lo menos como 70 videos ahorita arriba. Los pueden ver, pueden contactar en redes sociales, El Mundo Antiguo y el Libro de Mormón, Facebook y Instagram, sin tema. Perfecto, hermano. Pues dejaré los links en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Y de igual forma, a cada uno de ustedes, gracias por ver este episodio de Viajes de Fe. Y si les gustó,
Pueden comentar, suscribirse, compartirlo. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram o escucharnos en Spotify. Y al final recuerden que el propósito de todo esto es que el viaje de cada uno sea más informado.